le parece? Llegamos otra vez al viernes y a las 8 de la noche. Es el momento ideal para que nos reunamos a conversar y desde luego darles la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Fíjese que tengo 4 elementos por el momento y por razones que usted comprenderá, de un conjunto al que ya conocimos, ya escuchamos en mi estudio hace tiempo, es Sicarú. Lo recuerda, ¿verdad? Se formó este ensamble de guitarras en el año 2010 y desde entonces es el ensamble que ha tenido más reconocimientos internacionales. Sicarú es un nombre muy, muy bonito. Es una palabra zapoteca que significa bello. Y pues desde luego el ensamble lo merece porque todo lo que hace es muy bello y muy conmovedor. Ahora dirá usted, pero ¿por qué están aquí precisamente hoy? Pues porque vienen a presentarnos su más reciente álbum. Se llama Candombe. ¿Qué es el candombe, perdón? Bueno, según Citarrosa, es una planta que crece y hasta el cielo estremece. Y es cierto, este álbum es estremecedor, es emocionante. ¿Sabe cuál es su columna vertebral, su eje? Pues darnos a conocer la riqueza musical afroamericana. Y de esta manera nos acerca a una raíz muy importante de verdad, la africana, la que está en nosotros, en los latinoamericanos y desde luego en los caribeños. Por lo pronto voy a tener el gusto de saludarle a una reciente amiga, Nancy Moreno, bienvenida, mucho gusto, es guitarrista, sé que tiene 2 meses en el ensamble, le deseo la mejor de las suertes y tendrá una magnífica experiencia seguramente. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias a ti por entrevistarnos y pues muy feliz y muy contenta de estar en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Jonathan Salas, eres de los más antiguos en el grupo, ¿verdad? 7 años. Así es, yo entré a finales del 2013, principios del 2014, y he tenido ya mucha actividad con el ensamble. Afortunadamente, muchos logros, muchos premios. Este álbum, pero también muchas experiencias muy intensas, muy enriquecedoras. Y esta, yo creo, al preparar el nuevo álbum Candombe, yo creo que ha sido fascinante, porque habrán recuperado muchos conocimientos que tenían, pero también descubrieron otras muchas cosas acerca de nuestra riqueza musical en muchos países de Latinoamérica. ¿No es así, Jonathan? Así es, en realidad estamos sorprendidos. El eje de lo africano creo que fue un gran acierto para nosotros. Originalmente no se pensó como tal. Queríamos hacer música latinoamericana y nos dimos cuenta que el 80% de nuestro repertorio tenía el eje africano. Entonces decidimos dar por completo, al 100%, el origen africano de esto, y ha sido magnífico. Muchos ritmos, muchas melodías, Pero además mucha muy fuerza tiene diversos el disco. ritmos y muy diversas clases de música y toda tiene algo, perdón, yo no soy una experta en música, pero he estado escuchando las grabaciones y me parece que tienen algo ritual muy íntimo, muy profundo. Tiene que ver con lo religioso y lo erótico y lo tradicional y lo más superficial de nuestras culturas, si es que puede haber algo superficial. Me gustaría, Nancy, saber si participó desde el principio en el proceso de este álbum. No, yo participé más o menos a la mitad del disco, participé con 4 piezas. ¿Cuáles son? Fue la de Norte a Sur, de Clarissa Sad, Alcatraz, también fue Maracatu Sicarú y Merenguamos, ¿verdad? Merenguamos. Alcatraz es una maravilla, verdaderamente es deslumbrante y desde luego hay otra composición que a mí me fascina, no sé a ustedes, Bugambilia. Del maestro Oliva, él ya tiene por ahí de 32 estampas mexicanas. Esta es una de ellas que las hizo para guitarra sola y el maestro tuvo híjole, ese interés de escribirla para 8 guitarras y darnos su trabajo a nosotros. Eso Es me increíble, interesa maestro mucho. Oliva. Como músico, tú te puedo hablar de tú, ¿sí? Claro que sí. Perfecto. Tú me puedes explicar cómo una obra que se escribe para una guitarra solista se puede convertir después en una pieza para 8. Hay otra que estaba escrita para flauta dulce y después acabó siendo de guitarra. ¿Cómo se hace esa transposición, digamos? Es un reto, creo que para empezar es conocer el instrumento bien a fondo, la guitarra en este caso, y después es mucha imaginación, dejarse llevar,
El maestro Oliva, bueno, en mi imaginación y creatividad le sobra, es increíble él como compositor, y poco a poco ir colocando melodías, temas, ritmos, armonías en todas las guitarras. A veces se hacen contrapuntos, contracantos, preguntas y respuestas y termina siendo a veces hasta corto el ensamble para todo lo que puede imaginar un compositor. La riqueza creativa que ellos dan y tienen es impresionante. Y además, Jonathan, hay una cosa magnífica y Nancy, lo comparto contigo, es que es música que tiene sus raíces en muchos países hermanos. Te vas de Haití a Colombia, a Perú, a México, a Trinidad y Tobago, a las Guayanas. Es decir, dices tú, este es un mundo que de pronto, gracias a la grabación, nos ponen en la mano y eso es fascinante para nosotros como auditorio, como escuchas. Para ti estar dentro de ese proyecto, ¿qué significa? Bueno, a mí me da mucho orgullo reconocer nuestras raíces africanas, tenerlas en nuestra música y poderlas proyectar. Sobre todo eso, ¿no? Ponerlas en el lugar en el escenario, en la música de concierto y proyectarlas. Es un disco, es un álbum, no es, ¿cómo les pudiera yo decir? No es que abras la puerta y entres como quien entra a una casa, no. Tienes que ir de una manera pausada lentamente y oyendo el silencio que siempre hay detrás de la música. Particularmente en esta lo sentí. Jonathan. Nosotros estamos muy contentos porque logramos en esta ocasión poner, digamos, en la música académica todos los ritmos y fuerza de las danzas principalmente africanas. Yo me pregunto, ¿cómo escuchará alguien de Brasil que está acostumbrado a estar con los tambores, a tocar todo el maracatú? ¿Cómo escuchará en esta ocasión un maracatú hecho con guitarras, hecho con muchas notas? No sé, es una duda que habrá que descubrir. Cuando hablabas de la academia, recordé lo que dice Carpentier. Hay que reconocer la diversidad, la riqueza de la música latinoamericana y aceptarla como es. Y entender que mucho de ella está en la calle, nació en la calle, en la canción popular, me imagino, o en la academia. Y esto en este álbum está muy bien mezclado. Una de las cosas que queremos también rescatar es poner en su justo, en el lugar que le corresponde a este tipo de música. Nosotros escuchamos cumbias, salsas que provienen de las raíces africanas, Sí. pero pocas veces este tipo de música llega a las salas de concierto y muchísimo menos hablar de un lumbalú, de hablar de un maracatú, de hablar de una danza de diablos. Y nosotros, con la gran ayuda y colaboración de todos nuestros compañeros compositores, creo que lo logramos. Y este disco podría fácilmente presentarse en cualquier lugar, o en la calle, o en las grandes salas de concierto. Pero hay una cosa hermosa que quiero subrayar. Es un álbum que de pronto te conmueve y te parece que es una especie de, lo que estás escuchando es una música infantil, y de pronto te oyes una música que se te antoja bailar, aunque parezca que no, y otra que te invoca a pensar en tus muertos. No sé, Nancy, si estés de acuerdo. Sí, sobre todo por el carácter ritualesco, ¿no? Que tiene mucho de la música africana. Nos evoca a esas ideas, el ritmo, sobre todo, a bailarlo. Es música bailable, ¿no? Puramente bailable. Además que te acompaña, que te hace pensar y donde lucen espléndidamente los instrumentos. No reconocí algunos, Jonathan, lo siento. Aparte de las guitarras, ¿qué instrumentos hay? Y de repente sí hay la voz humana y creo que unas palmas y nada más. Pero ¿qué instrumentos son? La riqueza de los compositores, esa creatividad, no hay más que 8 guitarras sonando todo el tiempo. Entonces, de repente pareciera que hay como platillos, parece que hay tambores, que hay maracas, que hay agogós, pero todo está hecho con sonidos en la guitarra, percusiones en algunos lados que vamos Fantástico, ¿no? experimentando, otras onomatopeyas que hacemos con la voz, que hacemos vientos, hacemos como claves, como sonajas, todo con la voz, inclusive emulamos a algunos dioses africanos, como es el caso de la danza de diablos, que estamos mencionando a Ruja,
tal cual el dios africano. Yo llegó un momento en que creí que oía unos tambores y claro, deben haber producido el sonido en la caja de la guitarra, me imagino, ¿no? Sí, Nancy, así es. Hicimos muchas percusiones con la guitarra y todos los sonidos que se escuchan es con la guitarra y voz. ¿qué es tu guitarra? ¿Cómo es? ¿Cuál es su tono? Mi ¿Qué tipo guitarra, de guitarra es? ¿Es para concierto? sí, es una guitarra de estudio para tocar en salas de concierto. Y precisamente este tipo de instrumentos ayuda para poder crear diferentes timbres, diferentes, no sé, volúmenes para que sea más rico, ¿no? Un timbre más rico en todos los aspectos. Una de las cosas muy interesantes del ensamble es que empezó siendo un octeto y al cabo del tiempo a veces es un número de guitarristas y otras veces otro. Eso por una parte. Y por otro lado, leí una nota y no la entendí, quiero que me la expliquen, que decía que lo muy importante del ensamble es que los intérpretes mantienen un contacto visual permanente en el escenario. Jonathan, ¿qué quiere decir eso? Nosotros apostamos mucho por un diálogo. Para nosotros la música es un lenguaje un poco más complejo porque no decimos palabras, no decimos ideas como tal, sino expresamos movimientos, expresamos sentimientos, pero como nos estamos comunicando, para nosotros es indispensable cuando yo dialogo con una persona, la veo a los ojos, Sí. veo su corporalidad, veo su movimiento. Y nosotros hacemos eso en el escenario, empezamos a dialogar con nuestro compañero que está tocando a nuestro lado. Entonces, no podemos tener nada que nos interrumpa la vista. Quitamos atriles, quitamos partituras, todo lo tocamos de memoria y empezamos a dialogar en el escenario entre nosotros y compartimos esa charla y esos diálogos con el público que nos escucha. Esa experiencia es muy bonita y qué bueno que ya la estás disfrutando, Nancy. Estás muy recién llegada al grupo, pero me imagino que ya, pues ya puedes sentir, palpar esta comunicación visual que es tan importante dentro del escenario, pero también en la vida diaria. Tengo que hacer un corto, si me disculpan, vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Gracias. Claro que sí. Por supuesto, seguimos nuestra conversación con otros dos integrantes de este ensamble guitarrístico que tanto amamos y que nos ha dado tantos momentos deliciosos. Me refiero a Sicarú. Ya tengo en la línea a Harim Reséndiz. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Buenas Mucho noches. gusto de volver a verte. Muchas gracias. Igualmente. Claude Marie, ¿dónde anda? Ya se me escapó. Aquí estoy. Aquí estás, perfecto. Me encanta pensar que están disfrutando, porque así lo supongo, este nuevo álbum. En la discografía de Sicarú, ¿qué significa lo que estamos conversando? El candombe, esa presentación. Bueno, el candombe, que es nuestro primer material discográfico, pues tiene su origen en las tradiciones culturales de los esclavos negros que llegaron al Río de la Plata durante la colonización. Y esta palabra viene de una lengua que se llama bantú, significa perteneciente a los negros justamente, entonces por eso nos parecía como tan relevante, ¿no? Karim, ¿cómo se pronuncia? ¿Candombe o candombe? Digamos que la castellanización sería candombe. Podría encontrarse a lo mejor alguna pronunciación candombe por los negros, pero sí. Lo que yo preguntaba es cuál es la importancia en su trayectoria de este álbum. Ok. Pues para mí ha sido un parteaguas poder hacer un material discográfico que quizás sea el primer material discográfico con el elemento afro como eje principal. Claro. Además de ser un parteaguas en mi carrera, es un parteaguas en la música de concierto para guitarra y para mí es un honor poder estar en un proyecto de esta naturaleza y pues un total agradecimiento justo al FONCA, que es el fondo que nos ayudó a llevar esto a cabo. Claude Marie, ¿cuánto tiempo tienes con Sicarú? Yo entré hace aproximadamente un año, entré precisamente para la grabación de este material discográfico.
experiencias, perdón, en otros ensambles guitarrísticos? Sí, estuve un tiempo en el ensamble de guitarras de Xochimilco que dirigió el maestro Eduardo Garrido. Ahí estuve un par de años. Fue el primer ensamble de guitarras en el que estuve. ¿Cuál ha sido la experiencia más intensa, personal y profesional para ti en candombe? Pues la verdad es que para mí es la primera vez que yo grabo un disco y todo el proceso desde montar las piezas hasta estar ahí en el estudio, en la casa de Juan Vitalski, el productor que nos grabó, para mí fue muy intenso y muy bonito. La verdad es que es una experiencia por la que estoy tremendamente agradecida. Y ha de estar feliz porque el resultado es fantástico. Van a tener mucho éxito, estoy segura. Harim, ¿cuándo empezaron a trabajar este proyecto? Este proyecto lo empezamos a trabajar el año pasado, en 2020, a mitad de año, y pues fue bastante difícil por la pandemia, todo un reto, fue un privilegio también poder a la mitad de la pandemia tener la oportunidad de grabar un disco, y finalizamos con un año completo de labores en este año justamente. ¿Cómo grabaron, dada la pandemia y la necesidad de la distancia y todo lo demás, las precauciones, pues? En un principio los ensayos tuvimos que reducirlos al mínimo, por lo tanto tuvimos que hacer una serie de estrategias en la que nosotros a través de videos podíamos ir mostrando nuestros avances al grupo y poder ir armando las cosas, pero en un momento teníamos que vernos indudablemente y ya nos reunimos con pocos ensayos muy concisos, muy profundos y ya posteriormente nos presentábamos en el estudio de grabación para grabar un grupo de piezas, a veces 2, 3 o 4, dependiendo los días que teníamos, y se grabó en un total de 3 días, que es un tiempo increíble, muy corto. Rosmarito, has estado en el proceso de este completo, por lo que me dijiste, de este álbum. Hay una, ¿cómo ha sido la organización? ¿Ha habido una voz cantante, alguien que dirija completamente pues el sistema de trabajo y que haya planeado? Bueno, pues nuestro director musical actualmente es Jonathan Salas. Él es el que ha estado pues organizando los ensayos y viendo algunas cuestiones de la música. Y pues también para los ensayos que en algún punto tuvimos que reunirnos presencialmente, pues todos colaboramos un poquito también. Entonces había alguien que ponía su casa para vernos todos y así. En este álbum, ¿sientes que estás tocando de una manera diferente a como tocabas antes? Para mí ha sido una gran experiencia precisamente porque hay 2 piezas del álbum con las que yo me identifico muchísimo. ¿Cuáles son? Es el Congo, que compuso Amos Coulonge, y el Merenguamos, que también compuso el mismo compositor. Es un compositor haitiano. Yo tengo ascendencia haitiana, mi papá es de Haití, entonces son 2 piezas que yo disfruté tocar muchísimo y que me dio muchísimo gusto que se incluyera a este país en un material discográfico como este. En la literatura y la información que me mandaron se subraya mucho la importancia de la música haitiana y de todas las influencias musicales que hay en ella. Sí, las 2 piezas que grabamos de este compositor, de Amos, son merengues haitianos. El merengue haitiano es muy diferente al merengue que se toca en Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? El merengue haitiano, o merengue de salón, que se le llama, está inspirado directamente de la música europea, de los minuets que trajeron los franceses a la isla. Entonces, es una música un poquito más, digámoslo, un poquito más lenta, un poquito más solemne y que tiene la intención de ser bailada de forma más elegante. Una música elegante, una música de salón y una música que nos dice muchas cosas y nos trae muchas voces, porque hay muchas voces musicales en ella. Sí, así es. De hecho, hay incluso compositores haitianos, cantantes, que cantan piezas de merengue. Es una música muy popular, creo yo, la base de la música haitiana es el merengue. ¿Cómo tuvieron que documentarse? Esto se lo quiero preguntar a Harim. ¿Cómo se documentaron? ¿Cómo hicieron la selección de los números, de las piezas elegidas? Con gusto, Cristina. Pues en un principio, dado que ya se había pensado en un proyecto que tuviera una naturaleza de música latinoamericana,
se empezó a investigar qué compositores estaban en este ambiente, qué cosas se habían hecho, qué cosas no se habían hecho, y para nuestra sorpresa, pues justo no había muchos discos que tuvieran este elemento dentro de la música para concierto de guitarra. Posteriormente, ya que se vio qué compositores eran la mejor opción para una composición para el ensamble, pues se les comisionaron las piezas, todas las piezas, salvo la pieza del maestro Brauer y del maestro Oliva, fueron escritas específicamente para el ensamble, y ya una vez que tenemos las piezas, se empiezan a montar, se empieza a trabajar en este trasfondo sociocultural que hay en las piezas, de qué están hablando, aunque no haya palabras de qué se trata esta pieza, si es un ritual. Entonces tenemos que hacer una introspección histórica, a veces filosófica, cultural del contexto de donde surgen estas piezas, para entonces entenderlo, y muchas veces también tuvimos la fortuna de con los compositores tener una retroalimentación. Ellos nos podían, en algunas llamadas que tuvimos con ellos, escuchaban nuestros avances y nos hacían recomendaciones, y eso fue muy rico, fue bastante bueno poder tener esa retroalimentación de ellos. Me imagino que todos ustedes como músicos, como intérpretes, al ensayar cada número, al estudiarlo, descubrían una cultura, un colorido, un paisaje, una historia, una forma de dicha o de sufrimiento. Definitivamente, para mí en ese sentido fue una experiencia muy gratificante, porque además de que aprendí muchísimas cosas, pude verme reflejado y ver mi cultura reflejada en otras que están fuera de nuestras fronteras, y que me pude reconocer a nivel nuestro americano, como diría José Martí, con muchas otras culturas, y que este hilo conductor que yo sentía que nos unía, pues era nuestra tercera raíz, esta raíz africana. Además, yo creo que este álbum afianza esa unión. ¿No te parece? Afianza esa unión entre nuestras tres raíces. Sí, definitivamente creo que nosotros ya sabemos que México es un país con un sincretismo muy fuerte, pero siempre teníamos a la parte indígena y a la parte española, y creo que hacía falta, y cada vez hay más visibilidad de eso, y es una sinergia perfecta en este disco, porque podemos escuchar un nivel composicional muy rico de parte de los autores, y al mismo tiempo los elementos de la música popular perfectamente bien enlazados con este discurso, que pues vaya, es un gusto poder compartir este nuevo acercamiento a la música afro desde la... Yo siento que es como un, ¿cómo te dijera yo? Un mural hecho de notas. Un mural en que cada nota tiene un sonido, y un mural en que las notas se las lleva el viento, porque finalmente la música se va con el viento. Y eso es maravilloso. Algún maestro arpista popular de Veracruz me contaba que cuando tocan en los ranchos, en las rancherías, procuran hacerlo cerca de algún río, porque entre el río y el viento la música se va a otras rancherías, y eso es un prodigio justamente del arte que ustedes dominan con tanta destreza, con tanta habilidad, y por supuesto les ha ganado reconocimientos en todas partes. Debe ser difícil salir de una grabación como esta y empezar otro proyecto, porque pienso que uno se enamora de ciertos sonidos, de ciertas frases musicales ahí. Sí, es definitivamente, al mismo tiempo de que nos abre más horizontes, también esta parte estamos pensando en 2022, además en un posible documental de candombe, estamos con miras a una posible ida a Cuba, a lo mejor poder ir a Japón, que sería nuestra primera incursión en Asia. Entonces se nos abrieron los horizontes para muchas cosas, y definitivamente creo que es darle continuidad y seguimiento a este proyecto más que pasar como a otra cosa, ¿no? Es importante viajar y es importante conocer otras civilizaciones, otras culturas, pero ¿por qué les importa tanto ir al Japón? Pues definitivamente el ser una cultura tan contrastante con nosotros es un atractivo principal. Además que en Japón se tiene también un nivel de guitarra clásica bastante considerable, Sí. Y que sería un intercambio cultural bastante rico, ¿no? Para nosotros poder aprender de ellos y poder llevar nuestra cultura y nuestra música, porque si para nosotros es atractivo, sabemos que nuestra parte latinoamericana también es muy rica y muy
es muy querida por ellos, ¿no? Lo y muy aprecian bastante. diversa. Eso es muy diversa, muy variada, muy colorida. Y hay música hasta para acompañarnos cuando necesitamos guardar el mayor de los silencios. Me tengo que despedir por el momento, tengo que hacer un corte, regreso enseguida con ustedes. Gracias. Seguimos conversando con Nancy y Jonathan. Nos tuvimos que desplazar para encontrarnos, para escucharlos y para conocer de ellos lo que tanto nos interesa en este momento, dado que ya conocemos el álbum. ¿Cómo hicieron para equilibrar los números? ¿Cómo hicieron para darle armonía y que no pareciera repetitivo y que se renovara cada vez? Jonathan. Teníamos una fuerte dificultad en seleccionar qué obras iban al inicio, qué obras iban después, qué obras iban al final, porque todo es un repertorio tan increíble y tan rico y lleno de cultura, de rituales, pero en sí la misma música latinoamericana es tan variada que, por ejemplo, cuando escuchemos el umbalú, que es una música fúnebre, un poquito más tranquila, contrastada con el maracatú, que es una melodía muy movida, muy rica. Cerramos con el disco con una pieza que se llama De Norte a Sur, de Clarissa Sad, que es de verdad una increíble pieza que va, como su título lo dice, nos va dando toda la serie de africanismos que hay en nuestra América, desde el norte, pasando por Trinidad y Tobago, pasando por Surinam, estos países que no son volteados a ver por la academia, hasta llegar a Brasil, hasta llegar a Argentina, todos estos puntos que son de verdad muy ricos. Entonces, la verdad es que el contraste entre pieza y pieza era sencillo, nada más era de poco elegir con qué pieza empezábamos y con qué pieza terminábamos, porque todas son muy fuertes. Nancy, el grado de dificultad de tocar esta música, ¿cuál es en comparación a otras músicas que has interpretado? Para mí, en lo particular, fue complicado. Fue complicado porque los ritmos, yo tengo un poco de dificultad con el ritmo. Entonces, la música africana es bastante rítmica, tiene muchas síncopas, es muy bailable. Y eso fue lo que encontré, la dificultad que encontré al interpretar este tipo de piezas, a comparación con las demás. ¿Por qué decías que tienes dificultad con el ritmo? Explícanos. Bueno, para hacer este tipo de ritmos sincopados, a mí me cuesta un poquito de trabajo. He intentado, he logrado ¿Es un asunto resolverlo. técnico? ¿Es una cuestión técnica? Yo creo que es más como de sensación de interiorizar el ritmo por dentro, o sea, es como tener el ritmo por dentro. Hay personas como que no se nos da tanto. Yo no sé, Jonathan, si empezaron pensando en los primeros 12 números, a lo mejor tenían muchos más y fue muy difícil ir eliminando, que eso es muy complicado, por ejemplo, en la literatura, ir eliminando partes de un relato, de una novela, debe ser dificilísimo. Claro, de hecho, teníamos pensado incluir una samba de la compositora Claudia Montero, pero ella el año pasado ya habíamos apalabrado, ya habíamos empezado a trabajar y ella falleció por COVID el año pasado, ¿no? Entonces, teníamos un catálogo enorme, queríamos grabar en un principio tangos, queríamos grabar más danzones del Maestro Oliva, Sí. teníamos pensado hacer muchas cosas, pero poco a poco hay que irlo sintetizando para que tenga más calidad y contenido el disco. Esta grabación tiene algo muy valioso, la presencia femenina. Hay mujeres, por ejemplo, decían en la traducción, en la composición y en la interpretación. ¿Qué es lo que traducen? ¿A qué traductoras se refieren? Bueno, sobre todo los compositores que son de países que hablan inglés, hablan portugués, dejaron sus notas en las obras y nos ayudaron a resolverlo las traductoras para poder entender mejor la idea que querían plasmar los compositores. ¿Hay arreglistas o no? En este caso,
Y sí, el maestro Oliva hizo una adaptación Sí. y el maestro Joao Luis con su maracatú también nos dio una pieza muy complicada y dentro del propio grupo, dentro del propio ensamble, que nosotros sabemos ya cómo funciona, cómo dialogar, cómo comunicarnos entre nosotros y qué es lo que más facilita y le funciona al grupo, hicimos algunas adaptaciones de algunas de las obras, ¿no? Para que pudieran a nuestra manera y percepción, explotar lo que el compositor había querido, porque hay veces que el compositor escribe algo y no nos funciona a nosotros como ensamble, entonces hay que hacerle algunas adaptaciones o arreglos a la música para que funcione y que poderla tocar de la mejor Pero en forma. ese caso hay un diálogo, hay un acuerdo. Se le Así dice al es, todo, compositor, vamos a hacer todo tal cosa, fue, ¿qué te todo parece? fue consensuado. Afortunadamente tuvimos siempre contacto con los compositores. Ellos nos explicaron sus obras. Tuvimos reuniones como ahorita por vía estos medios electrónicos que ahora tenemos y nos dieron asesoría, nos escucharon mucho el material. En algunas partes no tuvieron ningún problema de aceptar nuestros cambios. En algunas otras ocasiones nos sugirieron otros cambios para llegar a un consenso y poner en alto el nombre de su música. Quiero recordar que se trata de compositores, algunos muy jóvenes, y eso es muy bonito porque es una apuesta bella de parte del ensamble, ¿no? Decir, estos jóvenes están entrando, digamos, al escenario, pero yo creo en su talento, creo en que su obra es muy buena y la vamos a apoyar. ¿Qué piensas de eso, Nancy? Yo creo que hay mucho talento de músicos jóvenes Sí. y siempre necesitan una oportunidad, ¿no? Para poderla dar a conocer. Y yo creo que este es un proyecto muy bueno para eso, ¿no? Este tipo de proyectos es bueno para que los compositores jóvenes puedan mostrarnos lo que tienen. Jonathan, ¿alguna de la música que nos han pues ofrecido o nos han dado la oportunidad de escuchar esta vez había sido grabada antes? Perdón por la pregunta, pero pues no pertenezco al mundo de la música directamente. Sí, hay una obra del maestro Leo Brauer. El maestro Leo Brauer ha sido grabado infinidad de veces, es uno de los compositores más grabados en la actualidad, Y principalmente queridos. por guitarristas, y su obra es increíble. Y nosotros grabamos su paisaje cubano con rumba, que también ya tiene muchas grabaciones por ahí, pero nosotros le queremos dar ese enfoque de la rumba ritual, ese enfoque de que encaje en esta línea africana, porque no se le da muchas veces esa visibilidad a la obra del maestro Brauer. Pero además la rumba nosotros la interpretamos de una manera y parece que es de otra, no es tan festiva como aparece, o Es, como creímos que era, es otra cosa. claro, claro, es de mucho ritual, es de mucho baile, de mucha fuerza, pero no tan festiva. Muchas veces tenemos esa confusión en la música afroamericana, que pensamos que es muy guapachosa o pensamos que es hasta cachonda y no nos damos cuenta todo el trasfondo cultural que hay de todos los rituales, las danzas fuertes, de toda la fuerza que la raza nos hereda, y no tanto o no solo en sus danzas, sino también en la música, y rescatar todo ese punto. Creo que yo sigo insistiendo que esto es un gran acierto del ensamble y tiene que ser bien recibido. Tú decías, Jonathan, que piensan hacer un video. ¿Qué opinas de eso, Nancy? ¿No le ves ningún riesgo? Bueno, como todo tiene sus riesgos porque debe ser bastante cuidado, pero es una una manera de poder expandir el proyecto, de hacerlo visible, de poder explorar a lo mejor algunas experiencias visuales con el proyecto, con la música, ¿no? ¿No es ya suficientemente visual con con la riqueza de ritmos que tiene? Es una pregunta, perdón. Creo que estamos en un punto de inflexión y justamente hay que aprender de lo que acabamos de vivir, esta tragedia del COVID que acabamos de vivir. Entonces, hay que darse cuenta nosotros como músicos que la gente muchas veces ya no solamente va a un escenario a escuchar a músicos tocar, sino quieren llevarse un poco más. Así Caru lo ha logrado en esta parte visual que nosotros nos comunicamos, nos vemos, nos movemos, en gran punto podríamos decir, danzamos en el escenario y queremos dar ese poquito más, ese poquito extra de un video que acompañe a la música, que a la gente le llegue todavía más. Estamos en una obra muy visual
y nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué no darle al público un poquito más de entendimiento para toda esta música? Hay un tema que a mí me interesa mucho. ¿Un intérprete es un compositor? Muchas veces lo es. El compositor escribe en el papel ya algo que él está pensando en cómo se va a interpretar. Y algunos de los compositores, por ejemplo, el caso de Joao Luis, el caso de Andrea Rincón, ellos son grandes guitarristas, grandes intérpretes. El mismo caso del maestro Julio César Oliva, el maestro Leo Brauer, que han interpretado muchas de sus obras. Pero en este caso en particular, que ellos se ponen del otro lado, del lado del escritor, y empiezan a imaginar cosas que ellos saben que no pueden lograr solos, que están pensando en un ensamble y nos dan como una especie de esbozos para que nosotros podamos entender cómo ellos lo interpretarían, aunque no lo están interpretando. Como intérprete, Nancy, ¿te sientes compositora? Cuando estás interpretando algo, ¿sientes que de otra manera lo estás escribiendo? Sí, de alguna manera plasmo mis ideas en la interpretación, también pongo un poco de mí a la hora de interpretar y de esta forma se crea, ¿no? Algo nuevo, es algo nuevo. Pero ¿sabes lo que vas a poner de ti? ¿Sabes de antemano qué va a ser ese poco de mí, como dices? Creo que sí. En el momento en que uno empieza a estudiar la pieza, la obra, se va dando una idea de cómo tratar de darlo a entender a las demás personas. Sin embargo, también en el momento de interpretarlo, surgen las emociones que uno trae adentro en el momento, ¿no? También en ese momento, repentinamente surgen todas las emociones. O sea, te acercas a la guitarra con todo lo que tú eres, con todas las experiencias que has tenido. Así es. Con todos sí. tus sueños, a lo mejor tus frustraciones o tus éxitos. Y con las perspectivas que tengo acerca de la vida y del entendimiento del mundo. ¿Por qué eres guitarrista? Soy guitarrista porque desde muy pequeña mi mamá me guió por el camino de la música. Al principio yo estaba un poco renuente, sin embargo, conforme fui entrando en el ámbito, me fui enamorando de la guitarra y de todo lo que puede hacer la guitarra. Es un instrumento absolutamente maravilloso y escuchándolos a ustedes no cabe duda, de verdad que es un instrumento mágico, que nos lleva a muchos lugares e insisto, nos da muchos paisajes. Me tengo que retirar por el momento y voy a continuar después del corte, ¿sí? Tenemos un último bloque y lo tenemos que aprovechar muy bien. Y saben, se nos ocurrió algo aquí a mi productora y a mí, bueno, hacerlos los cuatro juntos. Vamos a ver qué pasa. Si nos tropezamos o nos arrebatamos la palabra o se encima una frase con la de otro, pues lo entendemos. Estamos haciendo un programa a distancia, pero muy cerca, porque creo que todos los que estamos aquí amamos profundamente la música. Hace un momentito le pregunté a Nancy por qué era guitarrista y le quiero decir la misma pregunta a Closmarie. Closmarie, ¿por qué eres guitarrista y no chelista o tocas el bajo o pianista? Cuéntame. Bueno, mi papá toca también la guitarra y yo desde muy niña pues lo escuchaba tocar y lo escuchaba cantar porque también canta. Y yo creo que fue en ese momento en el que yo me enamoré del instrumento y yo le dije, no, pues es que yo quiero aprender a tocar guitarra. Y empecé a tomar clases y así fue como me incursioné en este mundo de la música y de la guitarra. ¿Tu papá pertenece a algún ensamble musical? No, él aprendió a tocar la guitarra así por hobby y pues en la casa él tocaba y cantaba para nosotros. Así cuando tenía un rato libre, una noche que no estábamos haciendo nada, agarraba la guitarra y se ponía a tocar y a cantar y ya, pero no. ¿Y tú cantas? No, yo soy guitarrista clásico, a mí me enseñaron pues desde la academia. Ajá. Pero, Sí, pero podrías cantar también, ¿por qué no? he acompañado cantantes,
Eso sí. Pero a mí lo que me gusta es ser intérprete, ser guitarrista. ¿Sabes qué? Debe ser muy difícil acompañar, ser acompañante, ya sea en piano o en guitarra, en cualquier instrumento, porque tienes que ir a la par. Tienes casi que adivinar cómo va a respirar la persona que está interpretando, ¿no? Sí, es un trabajo complicado siempre el ensamble de voz y yo creo que de cualquier instrumento. Se requieren muchos ensayos y mucha constancia y a veces llegar a acuerdos. Y es muy delicado, me imagino, y es muy exigente. Aunque pues yo creo que todo lo que es bello tiene sus exigencias y hay que aceptarlas. Vale la pena siempre. Harim, ¿eres compositor? ¿En algún ratito te pones así y dices, voy a intentar componer algo? Sí, he tenido mis incursiones en Ah, eso. me lo imaginé, Eh, fantástico. por un lado, además de la música clásica y de mi vida como guitarrista, también he trabajado como creativo y también he tenido la oportunidad de crear música para comerciales de radio, música para comerciales de TV. He tenido que hacer música original para este tipo de producciones, a veces dentro de un ambiente publicitario. Y por otro lado, también en algunas incursiones en música popular mexicana. Yo estoy muy allegado al son jarocho. He tenido también ahí una incursión en componer un par de piezas que suenen más como a son jarocho, en algunas cosas como que sean un arreglo de música clásica y de música popular. Y muy recientemente que estoy incursionando en el mundo del jazz, estoy empezando a aprender un poco de eso. Ha sido casi necesario tener que, para aprenderlo, componer un poco y ha sido muy bueno, Y pero sí. además, una de las cosas fascinantes del jazz, insisto, es en que te da tiempo para la improvisación. Esa es una prueba formidable. Definitivamente que, y además, tanto el son jarocho y el jazz, que por eso me llamó la atención tanto, pues a final de cuentas, esta improvisación pues es una composición en tiempo real, ¿no? A final de cuentas, el papel del intérprete se vuelve todavía más importante porque sí tienes que poner notas que no estaban ahí y que te las tienes que componer en tiempo real, que es la Voy a hacer improvisación. una pregunta que es un poco indiscreta y me disculpo por ello, pero me interesa mucho. Hay compositores que desdeñan la música comercial, la música para Así es. televisión o para anuncios, y bueno, puede ser buena música también o no. Creo que sí, hay música que podríamos, yo no le llamaría buena o mala porque no me atrevería a darle ese adjetivo, pero no podemos negar que hay música de mucha calidad en el ambiente publicitario, en la música comercial, porque a final de cuentas depende el compositor qué tanta amiga quiera meterle, en qué tan retórico se quiera poner, en qué tanto quiera crear un universo detrás de no nada más unas notas que puedan sonar bien, ¿no? Creo que hay de todo y música comercial hay de mucha calidad y creo que es un prejuicio siempre pensar que algo es bueno o malo porque es comercial o no. Además, es un ejercicio interesante, ¿no te parece? Es un ejercicio interesante, son pruebas que te van poniendo, ¿no? Justamente fue que cuando uno hace música clásica, hace otro tipo de música, pues esperas que a la gente le guste, pero puede que no le guste. Y cuando me puse a hacer música publicitaria o comercial, te enfrentas como al, oye, pero tu música tiene que gustar, ¿no? Y ese elemento en el que ya te dice tu música tiene que ser infalible y tiene que gustar, wow, fue una presión Pero es una impresionante. exigencia terrible, ¿no? Sí, Porque sí, a lo mejor el ejecutivo piensa que debe gustar algo que a ti te parece que no es adecuado o que a lo mejor hasta te choca, ¿no? Y sin sí, embargo, muchas veces, sí. como te están pidiendo esa música, tienes que hacerlo. En fin, debe ser interesante. Nancy Moreno, tú eres compositora, escribes. No, yo nunca he escrito, he hecho arreglos cuando lo he necesitado, pero no he compuesto nada, no he creado nada nuevo. ¿No te interesa, por ejemplo, escribir un cuento acerca de tu experiencia, una narrativa, una narración? Sí he escrito también algunas cosas de poemas, algunos cuentos, pero musicalmente no. Los temas de tus poemas, ¿cuáles son? Principalmente el amor. ¿Te gustaría que uno de esos poemas fuera musicalizado por tus compañeros?
Sí, yo creo que sería bastante divertido. Jonathan hace unas caras como diciendo, a ver qué me van a preguntar a mí. Tienes cara de que te interesa la dirección, no sé. La dirección musical, Extrañamente, La dirección musical. tienes un tino para todo. Yo soy Yo director no sabía, qué de maravilla. la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México. Póntele. Entonces, yo llevo ya un trabajo de más de 4 años con la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México, que pertenecemos al Instituto de la Juventud. Perdón que te Acabamos de... interrumpa, Dime, perdón, dime. es que me interesa mucho esto. ¿Cuántos jóvenes integran esta orquesta? Somos, en la actualidad, contándome a mí, 32 jóvenes. ¿Vieron el concierto de 25,000 músicos el otro día en Venezuela? Sí. 25,000 jóvenes al mismo tiempo, es que me pareció algo. ¿No te encantaría hacer algo así en el Zócalo? Estaría increíble. Acabamos de regresar de un festival en Cali, en Colombia, del Festival Internacional de Orquestas de Guitarra de Cali, y yo tuve la oportunidad de tener bajo mi dirección a más o menos 80 músicos en escena, todos ellos muy jóvenes y todos increíbles. Es que además, no sé, verlos, además no sé, los muy pequeños, por ejemplo, verlos que descubren el mundo de la música, ver cómo se van involucrando y además saber que basta un movimiento que te dicta tu conocimiento para que se haga esa magia, ese jardín mágico que es un concierto, una sinfonía. Yo tengo que meter entonces otro comercial, porque aparte soy docente y estoy haciendo un proyecto en la SEP con niños de secundaria, que tengo bajo mi clase más o menos 760 alumnos, a los cuales a todos les mando un gran saludo, a los chicos de la secundaria Francisco Larroyo, que seguro me están viendo por allá. Y que es increíble porque hay talento, tanto talento entre la juventud mexicana, pero de verdad que me deja asombrado de lo que yo logré muchas veces en 3 años, ellos lo han logrado en meses. 6, 7 meses lo empiezan a lograr, es increíble. ¿Qué es lo que los mueve a tomar la clase? ¿Qué tipo de personas son en general? Por ejemplo, Bueno, la los orquesta de chicos, guitarras. la Orquesta Juvenil de Guitarras es una locura mía. Yo estaba dando clases en la Facultad de Música y los chicos les gusta mucho mi trabajo y lo empezamos a hacer externamente. Y he de decirlo que tristemente en México no hay muchos campos de desarrollo para guitarristas, hay muy, muy pocos. Y podría decir que no llegamos ni a 30 espacios profesionales como guitarristas en México, en todo México, en todo el país. Entonces, yo empiezo a crear esta orquesta de guitarras con ese enfoque de que los jóvenes tengan un espacio para tocar y que puedan obtener un ingreso económico por lo que nosotros hacemos. Seguimos en esa lucha de que espero que se profesionalice. Eso ya espero que es un paso corto. Y entonces todos los chicos les gana el entusiasmo, les gana la energía y están conmigo de verdad tocando increíble. Tengo muchos chicos que van empezando y muchos chicos que ya están titulados de sus carreras, pero como no hay muchos espacios donde estar, encuentran como un iceberg en esta agrupación. Es chocante preguntártelo, Nancy, pero ¿qué tan difícil es para una mujer abrirse campo en el terreno de la música profesional? Yo no he tenido experiencias malas en ese sentido. Afortunadamente, mis maestros, mis compañeros me han alentado a tocar, a dar lo mejor de mí y yo nunca he tenido ningún problema. He conocido historias de mis compañeras a las que se les ha dificultado, eh, pero yo nunca lo Pero viví. cada vez menos, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más apertura y yo veo más compositoras, por ejemplo, hay ahora muchas mexicanas muy brillantes y muy exitosas, cantantes de ópera, por ejemplo, para quienes lamentablemente los escenarios aquí son muy escasos. Se pueden presentar 1 o 2 veces al año y el resto del tiempo de qué vives, ¿no? Es difícil. Bueno, yo quisiera hacerles, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos. 2 minutos me quedan. Bueno, a ver, vamos a ver qué hacemos con estos minutos. Contéstenme uno por uno. ¿Cuál es su autor predilecto? Por favor. Allá empezamos. Es imposible, tengo tantos, me quedo
por lo pronto y por el disco con el maestro mexicano Julio César Oliva. Yo también, me encantó. Adelante. ¿Sí? Yo, conociendo el disco, la música, Clarissa se ha convertido en algo importante. Fantástico. Adelante, ahí arriba, ¿qué me dicen? Julio También. César Oliva. ¿A ti? Y bueno, yo para hacerle comercial a la música haitiana, a Musculon. Han hecho una selección excelente. ¿Cuándo van a presentar este álbum? ¿Cuándo van a volver a mi programa? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo los voy a ver? Bueno, en cuanto nos invites, nosotros estamos abiertos. El disco ya está en plataformas digitales. Lo pueden encontrar en Amazon México, en Mercado Libre, ya está ahí a la venta. Nos pueden contactar directamente a nosotros en nuestra página de internet, que es www.sicaruguitar.com. También así lo pueden, eso ya a partir del 2022 va a estar disponible en todas las bibliotecas de las, ¿cómo se llaman? Editoriales del Centro Cultural Elena Garro, que está en Coyoacán, y en la Cineteca Nacional, ahí en las tiendas, ya pueden encontrar el disco. Y bueno, pues próximamente vamos a estar dando lata en todos lados y para que lo puedan adquirir. A ver, el concierto para guitarra, que no lo hayan dado ustedes, que les guste más, ¿qué les parece Vivaldi? Oh, increíble. Hay un concierto para 2 mandolinas de Vivaldi, el de Sol Mayor, maravilloso, que espero también poderlo hacer pronto. Pues a mí me pareció maravilloso volver a verlos, conocer a algunos que no conocía. Me dio mucho gusto, aunque sea a la distancia. Ya habrá tiempo de encontrarnos, pero por lo pronto, mientras eso sucede, voy a escuchar este maravilloso álbum que me ha llenado de sueños, de esperanzas y me ha enseñado muchísimas cosas. Se las debo a ustedes. Muchas gracias y buena suerte.